las tareas domésticas es responsabilidad tanto del padre como de la madre. Entonces, en ese sentido, es importante la promoción y difusión de los derechos humanos en general y especialmente los derechos humanos de las mujeres. Los libros los pueden obtener en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Con mucho gusto los tenemos ahí disponibles, pueden acercarse, ¿verdad? No tenemos muchos, pero si vamos a conseguir más donantes para que podamos hacer una segunda publicación, el Fondo de Población de Naciones Unidas nos donó para hacer 3.000 ejemplares, pero podemos pedir a ellos o a otros donantes para que podamos tener más ejemplares y hacer divulgar más los derechos de las mujeres. Y además, en los casos de las violaciones que mencionaron los niñas de menores de 18 años, bueno, la ley establece ciertos patrones, ¿verdad? Si son menores de 15 años, definitivamente, aunque haya consentimiento de la víctima, siempre es violación, ¿verdad? Y si hay acceso carnal o algo. Silvia, ¿tienes algo que responder a los correos? Sí, bueno, cuando hablaban de los métodos de atención del movimiento de mujeres o de las organizaciones feministas, bueno, decirles primero de que eso se puede explicar por dos cosas, porque la percepción de que la violencia contra las mujeres ha aumentado. Y es porque, primero, antes el movimiento de mujeres logró poner en la palestra y en la agenda nacional de que este problema existía, porque antes era tan naturalizado, tan normalizado y tan socializado, o sea, era tan natural para la sociedad que ni siquiera nadie se atrevía a denunciarlo, no había por qué. Fue precisamente, o sea, la aprobación de las leyes tampoco no fue porque un día se pusieron muy bonitos en la Asamblea o en las Naciones Unidas, sino que fue porque las organizaciones feministas pusieron a denuncia de que no era natural ni normal que las mujeres se nos violentara, ni siquiera en el ámbito privado, en ninguno de los ámbitos, tanto en el público como en el privado. Y hablando de esos ámbitos, también eso explica por qué ha habido una mayor violencia contra las mujeres. Una de ellas es que explica de que si las mujeres estamos en avanzada, es decir, ya logramos derecho al voto, ya logramos entrar a cargos públicos, ya logramos obtener empleos de puestos de gerenciamiento y diferenciales. El hecho de que las mujeres salgamos al espacio público también es una manera de ir rompiendo esos esquemas, pero también de parte de los hombres es decirles, no, regresen a donde estaban, regresen a donde pertenecen, y lo hacen con toda la violencia posible. Bueno, a ver, permítanme leer por lo menos dos correos más antes de ir terminando, que son ya casi, bueno, la hora de terminar. Muy buenas noches, dice Romeo, un saludo a ustedes y sus invitadas. Cuando vino la vicepresidenta del gobierno español, la mandataria le propuso al presidente salvadoreño que impulsara algo así como una ley de equiparación de género, a lo cual el presidente le contestó que en El Salvador eso no era necesario y citó como ejemplo a las mujeres que ejercen un cargo público. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que esto favorece a los derechos de las mujeres o daña sus intereses? ¿Están ustedes en favor de una ley de ese tipo en nuestro país? Dice este correo. Y también Vanessa Moreno nos escribe, buenas noches a todos. Dice, quisiera hacer una pregunta, deberíamos decir en este caso buenas noches a todos y a todas, ¿no? Quisiera hacer una pregunta que sucede cuando la violencia no es física, sino psicológica o moral. En la oficina, dice, conozco un caso de un candidato a diputado actualmente por el partido o por el departamento de Usulután, por el partido Arena, que trató muy mal, humilló e hizo que renunciara a una técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería por el simple hecho de que tenía más conocimientos que dicho candidato a diputado. Dice, me da pena de casos de violación como ese, pero es lo que sucede algunas veces en nuestro país, dice este correo. A ver, ya para terminar, Raquel, sí, si puedes dar respuesta a estos correos. Bueno, sí, esto tiene que ver con, Asparlexal, la Asociación de Mujeres Parlamentarias y Exparlamentarias, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas al Código Electoral, del cual el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos hizo su pronunciamiento y emitió opiniones y fue escuchado por las comisiones respectivas dentro de la Asamblea Legislativa, precisamente para equiparar la participación política de las mujeres. La propuesta concretamente establecía que se le diera una participación a las mujeres no menos del 40%. A la fecha no se ha resuelto nada al respecto. Realmente nos preocupa esta situación, ¿verdad? Que no hay una ley de cuotas como en otros países, ¿verdad? Y aquí en El Salvador solamente el Código Electoral, que es la ley que ha tenido cantidad de reformas, ¿verdad? La Fundación Ungo hizo una investigación al respecto y establecía que es el código que ha tenido más reformas en la historia de la legislación salvadoreña, pero en el tema no ha tocado Ok. Silvia. Bueno, en cuanto a la denuncia que hacía la joven sobre el maltrato y la violencia ejercida por parte de un candidato de uno de los partidos en contienda. Es una denuncia que al final habrá que investigarse. Claro. No dudamos de que ella tiene alguna información y por lo tanto sería bueno también que ella
pueda aconsejar a esta señora o señorita que ha sido víctima de esta situación para que ponga la demanda, ¿no? Donde corresponde. Claro. Si es que ha sucedido. Es importante primero demostrar de que la violencia no solo son los golpes, ¿verdad? Porque todavía persiste esta creencia de que la violencia solo se ejerce a través de los golpes, pero hay mecanismos más sutiles y el ámbito del trabajo no es la excepción, ¿verdad? Entonces, si el señor la maltrató, la violentó, ¿verdad? El grito, las palabras fuertes, eso no es natural, eso es violencia. Y el hecho de que una mujer también hubiese tenido más conocimientos tampoco es una justificación, porque nadie tiene derecho de corrección sobre las mujeres. Bueno, Ricardo Vega, muchas gracias por tus comentarios. Gracias por el correo, estoy leyéndolo, es un correo bastante personal. A Ricardo le complace mucho la forma como hemos conducido el programa y la forma como ustedes también han tenido su participación esta noche aquí en 8 en Punto. Nada más, Raquel, agradecerte a ti por haber estado con nosotros esta noche. Yo sé que quizás a lo mejor se quedan ustedes con la sensación de que no dije esto, ¿no? Pero ojalá que no hablemos solo cada 25 de noviembre sobre este tema, sino que logremos otros espacios. Solo quería decir que nos unimos al secretario general de Naciones Unidas en la campaña que ha pronunciado "Di no a la violencia en contra de las mujeres". El señor procurador también ha dicho que reafirma su compromiso de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, no solo en este Día Internacional, sino en todos los eventos, ¿verdad?, para hacer en forma eficaz, consolidar la democracia en El Salvador. Silvia, también a ti muchas gracias. Bueno, gracias a todos y buenas noches, y me uno también a los sentimientos del señor secretario, pero también al llamado y a la clama de todas las mujeres: alto a la violencia, ni una mujer asesinada más. Bueno, es todo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en 8 en Punto. Nos veremos el lunes, vamos a estar aquí también, pero también el domingo vamos a estar al frente del debate con los invitados de los partidos políticos para hablar sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué está haciendo el Tribunal Supremo Electoral ante esta situación de denuncia que hay de varios partidos políticos y ante esta percepción que tienen los ciudadanos, los salvadoreños, o que tenemos los salvadoreños, de que el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho nada? Yo hablé recientemente, o no está haciendo nada, recientemente hablando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, le explicaba cuál es la razón por la que no habían visto, digamos, en pleno, en el Tribunal Supremo Electoral, algunas de estas denuncias, pero queremos escuchar a los partidos políticos. ¿Qué piensan ellos que, de alguna manera, también se aprovechan de esta situación, pero también son los que van al tribunal a poner las denuncias cuando se sienten agredidos? Por hoy es todo, muchas gracias por habernos sintonizado, nos vemos entonces el domingo.